Está con nosotros el abogado Juan Carlos Quintana, constitucionalista, y vamos directo al grano, dijo el... Dermatólogo. A ver, abogado Quintana, constitucionalista, mi pregunta va ya, sin anestesia. ¿Cómo es eso? Y explíqueme usted en qué parte del derecho de la democracia o las bases de la democracia una corte constitucional podría negar que se dé una consulta popular, y en qué también parte de la democracia un sector, por más importante que sea de la sociedad, como el sector indígena, así sea minoritario, pero es importante y representativo, puede decirle a la gente: ustedes no pueden tener consulta popular. ¿Cómo entendemos eso en las bases de la democracia moderna? Y moderna y antigua y clásica y original y fundadora y futura y lo que sea. En todos los tiempos. ¿En dónde encaja esa prohibición de que el pueblo se pueda expresar? No, no existe. La verdad es que en la teoría del constitucionalismo y la teoría del Estado, el creador es el soberano y la Constitución es la creación. Por lo tanto, limitar, acceder al creador, la creación no puede irse en contra del creador. Ya. Okay. Primer punto. Entonces, existe una paradoja. La Corte tiene ahorita una paradoja, porque en todos sus dictámenes previos, tanto los recientes como los anteriores, ha dicho que cambiar la estructura del Estado no se puede hacer sino a través de una asamblea constituyente. Solo con que una de las preguntas, solo con que una venga, que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana, da paso a una constituyente. Ya. No, pero ¿qué sucede? Que la Corte Constitucional no es la dueña de la Constitución. No puede adueñarse pero de parece. No es la dueña. Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento que vamos a suponer que diga no, por cualquier argumento que se pueda inventar, porque así lo ha venido haciendo, estaría limitando que el poder constituyente, que el pueblo se pueda manifestar sobre esta situación, contradiciéndose a ella misma. Esa es la paradoja. A ella misma. Ahora, lo que diga el señor Isa, que no puede, eso es irrelevante. No tiene Vargas ahora. No tienen sustrato de ningún tipo. Ya. Aquí nos tenemos que remitir realmente a lo que es la teoría del Estado, la teoría de lo que, incluso los dictámenes de la propia Corte. Entonces, si la Corte dice no se puede por cualquier razón, inmediatamente legitima a todos los ecuatorianos para que todos nosotros podamos declararnos en resistencia y poder avanzar a una constituyente para la recomposición institucional del Ecuador, para poder luchar contra la corrupción, contra el narcotráfico, el narcoterrorismo, porque no vamos a decir que la Corte está en favor de las leyes que son para esta lucha, ha estado en contra, tomando en cuenta de que existen las convenciones interamericanas, los tratados de Palermo, de Mérida, que obligan que el Ecuador luche contra la corrupción y el crimen organizado, el terrorismo. ¿Qué ha hecho la Corte ahora con estas leyes? Las pone en pausa, las suspende y no le da la herramienta al Estado para que avance. Y se iría en contra del primer artículo de la Constitución, que es el artículo número 1, que el poder lo tiene el pueblo. O sea, la soberanía está en el pueblo, no en una corte o en una institución. Y con lo que usted dice, Valeria, yo quiero contar, pero yo no soy el entrevistado aquí, pero sí quiero contar algo. En la constituyente y en la consulta popular, no es que el presidente pone las cosas, le preguntan al pueblo y el pueblo decide si sí o si no. Entonces le están negando a la gente su capacidad de decidir. Usted tenía una pregunta. Sí, ahorita justamente surge el tema de la Asamblea Constituyente en un momento de tensión, ¿no? Que está el tema del diésel y demás. ¿Cuál es el justificativo, o sea, la urgencia jurídica para, a pesar de esta tensión que se está viviendo en el país, él llame a esta nueva asamblea? Bueno, la urgencia jurídica se da porque el presidente tomó primero las iniciativas y ha estado consultando a la Corte Constitucional para la recomposición institucional, para la lucha en contra de todos los males que aquejan. No vamos a pensar que la corrupción, que el narcotráfico no afecta a la economía del país. Obviamente que empobrece a un país. Entonces, ¿qué resulta? Que todos estos dictámenes le vienen diciendo al presidente no. Entonces, obviamente, como hay una agenda para mejorar al país, no le han dejado otra opción al presidente
de decir, bueno, nos vamos a una constituyente. ¿Cómo se justifica? Simple y llanamente, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, ya la Corte dijo que eso es cambiar completamente la estructura del Estado. Juicio político a los asambleístas, también. Ahora, habrá que ver si las propuestas, que no lo sabemos todavía, hay bicameralidad, hay otro tipo de cambios que van a mejorar la democracia en el Ecuador. Pero sería en la estructura del orden político, digamos, o sea, de la administración de la parte orgánica, es que ya la constituyente puede hacerlo. Ah, claro. O sea, obviamente, una constituyente no es una carta en blanco. Nosotros tenemos el bloque de convencionalidad. O sea, no es que porque nos vamos a una constituyente vamos a declarar la pena de muerte, vamos a declarar torturas, no es así. No, estamos limitados por los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Ya. Y también quería preguntarle, bueno, ¿y cómo se llega a esta constituyente? ¿Cuáles son los pasos a seguir lo que dicta el artículo 444? ¿Cuánto tiempo va a tardar, más o menos, para poder llegar a esta nueva constituyente y los pasos que se tiene que hacer para llegar? Mire, en buen romance, con otro tipo de corte, vamos a ponerlo así, con otro tipo de corte, no esta, 20 días tiene para contestar a la pregunta. Corriendo desde ya. Desde el de que la presenta. Tengo entendido que hoy la van a presentar. Okay. Hoy la presentan, ya. Yo solo quiero despedirme un segundo a no se vaya, que usted abogado. No se vaya, que usted habla bonito. Pero tengo que salir urgente volando a una reunión y lo dejo en compañía, muy buena compañía, aparte que han preparado la entrevista súper bien. Señores, nos vemos el día lunes. Abogado, más tarde lo llamo para algunas dudas que tengo sobre este tema. Encantado, para ver si podemos ingeniero. hacer algunas producciones para las redes sociales, que sería... Encantado, ingeniero, con mucho gusto. Permiso. Continúe con la pregunta. Sí, bueno, para poder entender y que las personas que nos están escuchando, la audiencia, entender cuáles son los pasos a seguir para llegar a esta nueva constituyente y calcular más o menos en qué tiempo esto tomaría. Mire, son 20 días para que el primer paso se dé. 20 días para que la Corte conteste, para que le dé el dictamen favorable, que no puede hacer otra que darle el dictamen favorable. Una vez hecho el dictamen, pues se viene la siguiente fase, que es el dictamen ya de constitucionalidad, que tendrá que revisar la constitucionalidad de la propuesta del presidente. Ahí los tiempos pues ya no están claros, no están determinados. La Corte podría tomarse mucho tiempo, lo puede hacer al antojo de ella realmente, sin compadecerse con la urgencia y los términos que tenemos por gastos, que debería optimizarse para que en noviembre pueda darse esta situación. Pero bueno, en todo caso la Corte ha dejado clara su posición, que está en contra de este proceso de recomposición institucional del Ecuador. En buen romance, ¿cuál sería el camino más lógico? Mire, hablando así a la criolla, a lo que quiere escuchar el ciudadano, sin Mire, adornarnos con palabras que muchas veces no comprendemos. Sí. ¿Cuál sería el camino corto para poder llegar a un buen puerto? Muy bien. Si la Corte niega, nos declaramos en resistencia. El Ecuador tiene que declararse en resistencia y el presidente en nuestra representación tiene que convocar al constituyente. No queda otro camino, porque la Corte estaría ya de manera clara, ha secuestrado la Constitución, ha secuestrado completamente todo el sistema constitucional del Ecuador, y como ellos, insisto, son la creación, no son el creador. Exacto. El creador, el origen primigenio es el constituyente, el soberano. Entonces el presidente bien puede convocar a la Asamblea Constituyente sin necesidad ya, en este caso, ya los teoristas del Estado, de las teorías del Estado como Heller, Schmidt, ellos hablan de fraude a la Constitución, cuando ya el poder constituido, entendamos que el poder constituido es la Corte Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana. Cuando esto falla, queda y se activa legítimamente el poder constituyente. Ok. Entonces ya sabemos. Y ya estas fallas ya se vienen presentando. Ya tenemos el Consejo de Participación Ciudadana fallido completamente. Y ya tendríamos que la Corte Constitucional, al bloquearlo al soberano, por cualquier argumento que se van a inventar, si es que lo hacen, también estaría en un estado fallido en este momento, y tendríamos que recurrir de nuevo al poder constituyente, que es lo legítimo.
Ok. Devolverle el poder al pueblo. Sí, es la única forma de recomponer esta situación. ¿Y en qué momento de la historia volteamos esto? De que la creación tenga más poder que el mismo creador. En el 2008. En el 2008 se pusieron en esa constitución y la Corte se encargó, obviamente. Entendamos que hubo una Corte muy afín a esta ideología política que generó el 2008, ¿no? Eso quería preguntarle. ¿Esta Corte está atada a la Constitución de Montecristi o tiene una agenda política propia? Yo voy a afirmar que ahorita ya tienen una agenda. Mire, no vamos a ser ilusos al pensar de que estos señores que han buscado la inconstitucionalidad de las normas de la ley de integridad, de solidaridad y de inteligencia, no responden a otros tipos de intereses. Porque ¿qué interés tiene alguien de que ese tipo de ley, que es para luchar contra la corrupción y el narcotráfico, no prospere? O sea, no hay que ser ilusos. Bueno, los mismos que se podrían ver afectados. Bueno. Es que obviamente, ¿a quién agravia esta ley? Entonces, obviamente no digo que de manera directa, claro, pero hay lobbies, pues. Claro. Obviamente que las mafias tienen abogados, tienen dinero, y obviamente van y presentan y tienen que boicotear este tipo de cosas. Y la Corte, lo más escandaloso es que la Corte se dejó ver con esta jueza constitucional que a los demandantes no los cuestionaron, les faltó abrazarlos. En cambio, los amigos Curiae, a los abogados de la Asamblea y a los abogados del presidente los fustigaban, los instigaban. Entonces eso no, ahí ya definitivamente la Corte perdió completamente las formas, se dejó ver y sí, efectivamente ya ahorita es un ente político. Claro. Cuando debería de estar desapegado totalmente, ¿cierto? Completamente, pero es que no puede caer en paradojas, desde decir que sí y en otro dictamen decir que no. Imagínese usted. ¿Y quién evalúa eso? O sea, ¿quién los controla a ellos? Nadie. Exacto. O sea, ese es el problema, nadie. Porque estamos a cómo ellos lo ven, cuál es la perspectiva de ellos. Ponderan ciertos artículos o ciertas leyes y otras no. Sí, lo que pasa es que la Corte también en argumentación, ¿no? Ellos no lo ven como el problema que tiene el Ecuador en su conjunto, que es un problema serio de seguridad, de narcotráfico. Pero total, estamos viviendo días caóticos. Exacto, entonces, ¿qué resulta? Que ellos lo analizan desde un punto con esa justificación, desde un punto de vista dogmático. Y no es así, porque la Constitución responde a las realidades, tiene que responder a las realidades para que el desarrollo de las normas sean efectivas. En este caso, no. Imagínese usted, la misma Corte le dice al presidente, tú puedes declarar el conflicto armado, es un acto de hecho, punto. Tú no necesitas preguntarme a mí. Pero viene la ley sobre la definición del conflicto armado interno y viene y la suspende. Y está cuestionándose la constitucionalidad de eso. O sea, definitivamente es una locura. Es una locura que la propia Corte se va en contra de la seguridad de los ecuatorianos. Pero es que vivimos en un país al revés, pues. En donde todo lo que está mal lo aceptamos, en donde regalamos salidas y entradas a la cárcel como chiclets todos los días. Y el pueblo, el ciudadano de a pie, el trabajador, tiene que estar a expensas de lo que decidan unas cuantas personas. ¿Algo más, abogado, antes de finalizar la entrevista? Bueno, lo importante es que el pueblo tiene que conocer. Todo el Ecuador tiene que saber que en caso que la Corte niegue esta posibilidad de que seamos consultados, de que podamos ejercer esa soberanía, existe la vía, que es la resistencia. Es lo que resta, es lo que tendremos que hacer, porque esta Corte nos legitimaría en el momento que niega que nosotros, el poder ciudadano, el poder soberano, tengamos que decidir sobre nuestro destino. Muy bien, 9:26 a.m. Muchísimas gracias al abogado Juan Carlos Quintana, constitucionalista. Muchísimas gracias por darse cita el día de hoy. Gracias. A los micrófonos de Radio Sucre 700 AM y Sucre FM 95.3. ¿Le parece, Valeria? ¿O tiene alguna otra pregunta? ¿Algo? Yo creo que, la pregunta que viene ahora, después cuando ya, el presidente acaba de convocar, proponer la Asamblea Constituyente, ¿qué tipo de Asamblea Constituyente está buscando el presidente? Tenemos una guía, pistas de más o menos, que es obviamente alejada de la de Montecristi, pero igual es una pregunta que ahora surge en este nuevo contexto. Bueno, el proponente tiene la prerrogativa de establecer la forma y los métodos
de cómo va a conformarse esta constituyente. No lo conocemos ahorita porque el presidente pues no ha hecho conocer este estatuto que se le llama, ¿no? Pero no es verdad de que estamos obligados a hacer lo que pasó en Montecristi. No. El presidente tiene la facultad porque no está arreglada. Solo dice que el proponente es el que establecerá cómo, cuándo, dónde, en qué tiempos y en qué formas esta constituyente se tiene que dar. Así que no es un copia-pega, no es que he escuchado a bastantes juristas diciendo de que necesariamente tendríamos que irnos a otra vez a elecciones. Otros dicen que se tiene que nombrar a notables. Pues bueno, esperemos a ver qué pasa, cómo lo dice el presidente, cómo lo propone, que guardando la coherencia con la que ha venido actuando, no creo que sea descabellada ni ninguna cosa por el estilo, ¿no? Así es, eso es algo que caracteriza a este gobierno, ¿no? Siempre. Bien, 9 de